Y compartirles mi pantalla. Ahí está, ¿ya ven la presentación? Sí, ya se ve. Sí. Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento en fisiología vegetal probablemente corresponde a lo que nosotros conocemos como el metabolismo primario. Es decir, todas aquellas reacciones que están involucradas en el funcionamiento principal de la planta, ¿no? En almacenar energía, en realizar ese alimento o ese sustrato tan indispensable a través de la fotosíntesis, el poder obtener agua y nutrientes a partir de las raíces, tiene que ver con el intentar generar en el organismo un crecimiento, ¿no? Una división celular, un proceso de floración. Al final de cuentas vieron con el profe César que toda esta situación está coordinada y está siendo comunicada a través de mensajeros químicos, ¿no? De hormonas vegetales que al igual que en los animales, pero tal vez trabajando de una forma un tanto distinta, se encargan de ir señalizando cada uno de los cambios que debe de haber dentro del metabolismo de las plantas y que también de alguna u otra forma le sirven al organismo vegetal para comunicar las posibles interacciones con el entorno, ¿no? Si la planta sufre de alguna lesión, está siendo tocada, está cercana a una fuente de agua o lejana a alguna sustancia, pues ya vieron ustedes que existen estas cuestiones de las nastias y los tropismos, ¿no? Movimientos que presentan las plantas con respecto a algún estímulo, que al final de cuentas todos ellos van a ir encaminados a la señalización mediante hormonas. Ya vieron todo el desarrollo de la vida de una planta desde que es semilla hasta el momento en el cual llega el proceso de senescencia, y lo que nos compete ver precisamente en esta unidad es analizar qué es lo que sucede con todo este mundo de sustancias que son consideradas como el metabolismo secundario. Todos aquellos productos que se generan posterior al metabolismo primario y que en su mayoría sirven como respuestas a condiciones al ambiente, ¿no? Respuestas frente a patógenos, a polinizadores, a la interacción entre los mismos organismos vegetales, para evitar competencia por espacio, competencia por recursos, para evitar que alguien germina al lado mío. Todas estas mundo, porque realmente es un tema con bastante información, va a intentar dejar de manera general en ustedes una idea de qué tipo de sustancias pueden producir las plantas en respuesta a alguno de estos factores que comentaba, ¿no? Muchos de ellos son de gran importancia para el humano. Hemos sintetizado medicinas, hemos sintetizado materia prima a través de él, y muchos otros tienen una gran importancia para la misma planta. Al final de cuentas debe de existir una razón de ser del por qué las plantas lo generan, y la mayoría de ellos está encaminada a la protección o a marcar algún fenómeno en particular, ¿no? Entonces, como muchas veces este tipo de sustancias tienen que ver de manera más específica con cada uno de los organismos, suele haber cierta especialización en algunos casos con el tipo de productos que se pueden generar. Entonces, a pesar de que tengamos especies en la misma familia o del mismo género, muchas veces la variante en cuanto a metabolitos secundarios puede ser un tanto distinta, ¿no? Obligada obviamente de acuerdo a las condiciones en las cuales han estado evolucionando, a las cuales han estado siendo sometidas en el ambiente, y por lo tanto tenemos un sinfín de rutas metabólicas y un sinfín de cuestiones que se pueden generar a partir de esas sustancias. Les di a exposición aquellos que son los grupos más importantes, más sobresalientes. Sin embargo, existe una gran cantidad de metabolitos secundarios ocupados y utilizados por las plantas y por los humanos con distintas ideas, con un distinto enfoque,
pero vamos a intentar analizar al menos los grupos más importantes. Podríamos, como siempre les digo, pasar todo un semestre hablando únicamente de metabolitos, pero lamentable, afortunadamente no lo sé. Este tema siempre suele quedar hasta los últimos días de la unidad y solemos acortarlo un poquito más precisamente para intentar acabar con el semestre y también no complicarlos tanto con esta última evaluación. Entonces, vamos a ello. Los metabolitos secundarios, ahí como lo dice en la pantalla, son la formación de compuestos peculiares. Peculiares por lo que les comentaba, la función de cada uno de ellos va a cambiar dependiendo del organismo vegetal que lo esté produciendo y dependiendo de la interacción que tenga con respecto al entorno. Dependiendo del grupo taxonómico. Su biosíntesis, su transformación y degradación va a depender de los compuestos endógenos generados a partir del metabolismo primario mediante enzimas especializadas en cada uno de los organismos que se van a encargar de transformar esos productos del metabolismo primario a productos de metabolismo secundario. Si bien gran parte de los compuestos que hemos estado viendo también podrían ser considerados como parte del metabolito secundario, aún existe como una delgada línea en cuanto a la clasificación de qué es un metabolito secundario. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes se pondrían a pensar en las clases pasadas, ¿no? Con el profe César. Bueno, ya vimos fotosíntesis, y que básicamente es al que se le considera como el metabolismo primario. Ya vimos fase oscura, fase luminosa, ciclo de Krebs, respiración, ciclo de Calvin, y todo aquello que salga de estos ciclos que estuvimos viendo se le podría considerar como un metabolito secundario. Y tal vez ustedes se pregunten, bueno, entonces los reguladores de crecimiento que estuvimos viendo, auxinas, gibrelinas, citocininas, jasmonatos, ácido abscísico, también son metabolitos secundarios. Sí, también forman parte del metabolismo secundario, pero de acuerdo a la función que tienen y a la importancia dentro de las especies vegetales, se les clasifica todavía como parte importante del metabolismo primario. A pesar de que se han derivado del metabolismo secundario, el que no podamos carecer de este tipo de compuestos, el que no podamos prescindir del funcionamiento de estas moléculas dentro de los tejidos vegetales, pues nos obliga un poquito a clasificarlas todavía como parte importante del metabolismo primario, a pesar de que deriven de rutas secundarias establecidas o derivadas a partir de todas las que estuvimos viendo en clases pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace o por qué surge el metabolismo secundario? Pues son productos que van a derivar biosintéticamente de compuestos primarios. Ya lo platicaba ahorita, en su mayoría derivan de la fotosíntesis, del ciclo de Calvin, del ciclo de Krebs, ciertas moléculas que en algunos casos tenemos como precursores de estos ciclos van a funcionar también como el sustrato, la materia importante para ir generando cada uno de estos metabolitos y que sean utilizados por la planta. Su síntesis va a estar restringida a fases específicas del desarrollo y a periodos de estrés por factores ambientales o ataques de otros organismos. Es decir, hay plantas que únicamente restringen la producción de cierto metabolito en una etapa fenológica de la misma, durante la floración para atraer a polinizadores, durante la fructificación para atraer a un dispersor, durante el crecimiento de la plántula para evitar la competencia por espacio, en su crecimiento juvenil para poderse adaptar a las condiciones del medio. Va a variar bastante esta situación. Frente a periodos de estrés por factores ambientales, si la planta está sometida a un estrés lumínico, a un estrés hídrico, a un estrés por calor, suele utilizar este tipo de metabolitos para la defensa del propio organismo. Y lo recordarán cuando estuvimos hablando del ciclo de las xantofilas, cuando vimos esta situación de los carotenoides. Precisamente los carotenoides suelen ser metabolitos secundarios, suelen ser moléculas derivadas del metabolismo primario, de la fotosíntesis del ciclo de Calvin, que se utilizan para dar fuga al exceso de energía, ¿no? Entonces, muchos de las cuestiones que estuvimos viendo
a lo largo de todo el semestre, desde la unidad 1 hasta la unidad 5, probablemente puedan ser recuperados en esta unidad porque forman parte o su formación y su síntesis es desencaminada a partir de una cuestión derivada del metabolismo primario, ¿no? Existe un mundo en cuanto a su clasificación, pero suelen clasificarse o suelen meterse en pequeños grupos de acuerdo a su importancia, tanto biológica o ecológica, como su uso en la actualidad. Entonces, por ejemplo, aquellos que quedaron con el tema de ay, ¿cómo se llama el primero que escogieron, el que todos se pierden? Fenoles y se me olvidó, el alcaloides suele ser un tema que todos se pelean porque por alguna u otra razón son expertos en esto de los alcaloides, ¿no? Entonces todos quieren exponer ese y es el primero que eligen. Muchas veces estas clasificaciones están derivadas de la respuesta que tienen otros organismos frente al consumo de estas sustancias, ¿no? Que tengan cuestiones psicoactivas, que tengan cuestiones inhibitorias del crecimiento, que puedan matar a una persona. Hay un grupo, y lo vamos a comenzar a ver hoy, que ocasiona variaciones en el latido cardíaco de los mamíferos y de acuerdo a ello reciben un nombre en específico. Entonces la clasificación va a variar o va a versar en estas tres cuestiones, ¿no? Su importancia biológica, su importancia o función en la célula que los produce, o bien la importancia y función en otras especies, ¿no? Sus usos para los humanos o para nosotros. Vamos bien hasta aquí, queda más o menos o muy bien claro qué es un metabolismo secundario o un metabolito secundario. ¿Sí o Sí, no, profe, Johnny? sí. Perfecto. Vale. Entonces, la mayoría van a estar implicados en diversos procesos. Relaciones ecológicas entre la planta productora y otro organismo en el medio. Seguramente ustedes han escuchado o visto en Facebook, en YouTube, yo qué sé, hoy en día, que las plantas se comunican a través de las raíces y forman asociaciones y que forman toda una red neuronal. Eso que vimos en la unidad número 3, que precisamente el profe César se encargó de dirigirlo, la interacción que existe entre las raíces y la biota o los microorganismos que habitan en el suelo es una interacción mediada por metabolitos secundarios. La existencia de este famosísimo spiking de calcio o este aumento y disminución en el contenido de calcio de las células radiculares y la secreción de metabolitos secundarios a partir de la raíz para la atracción de un organismo que se encargue de micorrizar o de formar una asociación con las plantas, es derivado precisamente de la producción de un metabolito secundario. Entonces, la especificidad de la cual les platicaba el profe César en ese momento, de cada una de las especies con cada uno de sus simbiontes, es en su mayoría dada por una señalización bastante específica con este tipo de compuestos. Que una leguminosa, que el hongo de una leguminosa o el bacteroide de una leguminosa no pueda invadir a otro organismo o que si en caso de que lo invada resulte ser un patógeno, está específicamente marcado con este tipo de sustancias. Entonces, las relaciones ecológicas entre la planta que lo produce y los organismos que podrían estar interactuando en el medio con respecto a ella van a depender de este tipo de productos. Y van a también depender, algo que les pongo aquí, de compuestos alelopáticos, compuestos que impiden el crecimiento de otras plantas o que les sirven de comunicación con el entorno para decir, aquí hay competencia por espacio, yo no puedo establecerme en este medio, entonces requiero crecer en otro ambiente. Los compuestos alelopáticos ustedes lo han visto y lo han estudiado seguramente en sus clases de botánica. Los eucaliptos suelen ser unas plantas que abundan mucho
en nuestro país abundan precisamente porque se han ocupado a lo largo de los años como especies para la reforestación. Ya saben ustedes toda la problemática que ocasiona, que mueren muy jóvenes, que no son las más adecuadas, pero que han sido tan exitosas debido al clima tan benéfico para ellas, ¿no? De nuestra región del país. Son especies australianas, pero al final de cuentas, si ustedes han probado una hoja de estas o han puesto atención, se secreta una gran cantidad de savia que barre consigo cada vez que se llueve una gran cantidad de compuestos alelopáticos, compuestos que resultan ser tóxicos para la mayoría de las plantas y que evitan que algunos organismos compitan por espacio y crezcan alrededor de ellos. Entonces, cada vez que llueve, cada vez que cae agua y todos estos compuestos son tirados al suelo alrededor de donde crece el árbol, se va generando como una especie de halo de inhibición, así como hacen los antibióticos con las bacterias, que evita que organismos de ciertas especies comiencen a germinar, comiencen a crecer, con la única idea de que la planta logre de alguna u otra forma evitar competencia tanto por espacio como por nutrientes como la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, si yo evito que alguien crezca al lado mío, pues yo probablemente voy a tener un mayor éxito en cuanto a mi crecimiento y posteriormente mi reproducción, ¿no? Entonces, muchos de estos compuestos sirven para marcar a otros organismos vegetales la probable interacción o influencia, perdón, de otro organismo subsecuente a mí. Si puedo crecer, si no puedo crecer, porque hay organismos que también eh, secretan compuestos que permiten realizar una asociación con otro tipo de especies, ¿no? De forma favorable. Tenemos también la atracción de polinizadores y o dispersores, todas las fragancias, los colores en las flores, es decir, hablar de fitocromos, hablar de criptocromos, de clorofilas, hablar de metabolitos secundarios, hablar de estos pigmentos que forman carotenoides, ficobilinas, que forman tonalidades en las plantas para atracción de polinizadores, es también hablar de un metabolismo secundario. Todos los aromas, los sabores tan peculiares de cada una de las flores para permitir que los dispersores se acerquen, consuman la semilla y posteriormente la dispersen, también forma parte del metabolito secundario. La protección contra algún patógeno, contra infecciones, las famosísimas fitoalexinas, aquellas que van a evitar que un organismo, en caso de ser lesionado en su raíz, en su tallo, en alguna parte aérea, sea bastante sencillo que se genere la infección por algún patógeno, ya sea un hongo, una bacteria, un virus, es evitado por una gran cantidad de metabolitos secundarios en el interior de las plantas, ¿no? Al final de cuentas, también tienen una especie de sistema inmune, también tiene una forma en la cual defenderse del medio y que en muchos casos resulta ser bastante exitosa. La protección contra depredadores, ya sea por disuasorios nutritivos o alimentarios, es decir, evitar que los consuman, evitar que la especie que no es adecuada para ellos se encargue de dispersarlos, evitar que sean lesionados para que dejen de crecer, pues también va a depender del tipo de metabolitos secundarios que esté secretando el organismo vegetal. Al final de cuentas, yo les comentaba, hablar de esta situación, pues es hablar de un mundo sumamente complejo, ¿no? Y ahí están los ejemplos que les acaba de poner en la parte de arriba, ¿no? Las ortigas, las malas madres, la hiedra venenosa, todas estas plantas que luego se encuentran en campo, que causan urticaria, que causan sarpullidos y enrojecimiento, tienen este tipo de defensa y producen este tipo de elementos tóxicos con la idea de evitar que sean lesionadas, ¿no? Con la idea de evitar que sean consumidas, que se elimine parte de su biomasa y con ello se ponga en riesgo probablemente la vida del organismo. Entonces hay quienes
tienen estos disuatorios para evitar ser consumidas. Ahí está el ejemplo claro de las orugas de la mariposa monarca, que se alimentan exclusivamente de una especie que resulta ser tóxica para la mayoría de los consumidores. Entonces se alimentan de ella, la almacenan en sus células y en caso de ser consumidos, pues se corre el riesgo de que la otra especie que lo consume muera, se intoxique o bien no le sea tan agradable al sabor, ¿no? Y los polinizadores, el claro ejemplo de las famosísimas líneas o rutas de polinización que se van marcando en las plantas para que los distintos insectos detecten el lugar en el cual se deben de posar, el lugar en el cual deben de alimentarse para permitir que se una el polen y posteriormente la dispersión del mismo, pues va a ser marcado en gran medida por este tipo de compuestos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Siguen despiertos? Sí, profe, aquí estamos, pero sin Yo sí dudas. tengo una duda, profe. Dígame. Estos disuasorios, en el caso, por ejemplo, de la hiedra venenosa, al Ajá. momento, por ejemplo, de que es cortada, ¿no? Ajá. Sigue teniendo como esa latencia, como el mismo efecto, Sí. aún estando ya muerta, por así decirlo. Si muere la planta, no, pero posterior a que nosotros cortamos una rama, una hoja de una planta, estamos separando parte del tejido vegetal. La cuestión es que muchas especies vegetales tienen esta capacidad de reproducción vegetativa. Es decir, que yo puedo cortar fragmentos de la planta y los tejidos totipotentes o la zona meristemática tiene todavía la posibilidad de cicatrizar la zona en la cual fue dañada y de intentar resarcir el crecimiento celular para permitir la formación de raíces o de estructuras que les sirvan para la sobrevivencia de estas plantas. Entonces, que yo corte una ramita, que yo corte una parte del tallo, una parte de la hoja, no implica que la fracción que estoy cortando esté muriendo, sino que va a entrar en un estrés porque no va a tener un suministro de agua, no va a tener un aporte de nutrientes, pero dentro de la planta todavía hay un metabolismo activo, ¿no? Todavía realiza fotosíntesis, todavía tiene metabolitos secundarios, todavía tiene elementos de reserva que le van a servir para intentar sobrevivir posterior al corte. Entonces, que la cortemos no implica que muere y no implica que deje de producir estas cuestiones. Inclusive, en algunos casos, la actividad del metabolismo secundario se potencializa posterior al corte. Quienes vayan a hablar, por ejemplo, de psicoactivos, de estos, ay, sí, pues se me olvida el nombre, cuando si llegan a hablar por alguna razón de las flores de amapola, lo que se hace para cultivar o para intentar incrementar la cantidad de metabolitos secundarios y producir un buen opio es cortar o lesionar parte del bulbo de la flor. Entonces, van lesionando, van cortando, van rasgando parte del óvulo en la amapola para intentar incrementar que a lo largo de los días se produzca una mayor cantidad de metabolitos secundarios. Entonces van recogiendo toda esa resina que se va produciendo y es con lo que sirve como precursor para generar las drogas que hacen estas personas, ¿no? Entonces, debido a que muchos de estos metabolitos son respuesta frente a alguna lesión, no quiere decir que nosotros arranquemos una hojita y esta pierda su actividad. Entonces, si la planta muere o si el tejido que cortó después lo secan, lo meten al herbario y muere, pues es probable que el compuesto activo ya no se encuentre en la misma proporción a la que se encontraba de forma viva, ¿no? Pero tampoco es indicativo de que se haya degradado. Va a depender de la vida de este compuesto, ¿no? Si se degrada con la luz, si no se degrada, si es estable, si no es estable, podría aumentar o disminuir la eficiencia. Pero regularmente no, se mantiene ahí. Entonces se puede sacar un extracto, se puede consumir aún seco
y sucede, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con muchos de los tés, ¿no? Les dicen a ustedes, pues tómate un té de valeriana, tómate un té de floripondio, un té de lo que quieras. Al final de cuentas se toman la planta seca o la flor seca y sigue teniendo esa actividad porque fue parte de, estas sustancias se quedan almacenadas aún después de que se secó la planta como parte de su metabolismo cotidiano, ¿no? Entonces, pues no, a pesar de que la corten, todavía les puede causar urticaria. ¿Otra duda? No, perfecto. Creo que nada más. Y recuerden que al final las plantas no son como los humanos ni como los animales. Si le cortan un cacho, pues todavía tiene la probabilidad de intentar sobrevivir, de intentar echar raíces y de generar un organismo nuevo, idéntico a la madre o idéntico al que fue extraído. Al final de cuentas lo estarían como clonando, pero todavía puede sobrevivir. Estaba leyendo si me faltaba algo, pero no, ya se los comenté todo. Entonces, aquí está una ruta que intenta plasmar las principales vías mediante las cuales se genera un metabolito secundario. Si bien la variedad que existe de rutas secundarias es muy amplia, es extremadamente grande, la mayoría de ciertos compuestos suele derivar de elementos que ya teníamos dentro del metabolismo primario. ¿A qué me refiero? Todo lo que está en la parte de arriba, que está en color rosado, está representando a elementos del metabolismo primario. Aquí tenemos el consumo de la fuente de carbono, de CO2, ejemplificada la fotosíntesis de alguna manera, y el metabolismo primario generado por 3-PGA, que ¿dónde teníamos 3-PGA? A ver, recuérdenmelo, a ver si se acuerdan de nuestras clases. No, teníamos piruvato y 3-PGA. ¿Se acuerdan? Pues los escojo para que hablen el día de hoy. ¿Dónde teníamos 3-fosfoglicerato? Jóvenes. Ay, profe, yo la verdad no me acuerdo, una disculpita. ¿Cómo que no se ¿Era en el ciclo de Calvin? En el ciclo de Calvin, ¿no? ¿Para qué era indispensable el 3-PGA? ¿Para formar qué? No, hasta les puse a contar ahí perritos con la canción y me vieron feo. Teníamos 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 4 de ellas se ocupaban para la regeneración y una de ellas iba para la formación de carbohidratos. Ahí lo vimos. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato o el 3-fosfoglicerato, que al final de cuentas es el precursor, provienen del ciclo de Calvin, de la fase oscura de la fotosíntesis. El piruvato era el precursor de acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs, pero provenía de la glucólisis, de la degradación de glucosa a un azúcar más simple. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A y ya ahí empezaba todo el ciclo de Krebs, ¿no? Se condensa el acetil-CoA con el oxalacetato. Con la enzima citrato sintasa se forma el citrato y ya se empezaban a rapear ustedes, ¿no? Entonces, el piruvato y el acetilcoenzima A forman parte del ciclo de Krebs. La fosfonolpiruvato formaba parte de la fijación del carbono en el ciclo de las plantas C4 y CAM, y la eritrosa 4-fosfato era uno de los intermediarios en el ciclo de las pentosas fosfato dentro del ciclo de Calvin, ¿no? Entonces, hablar de metabolismo primario en su mayoría es hablar o de ciclo de Calvin, que es esto de acá, o bien del ciclo de Krebs. Y todos estos precursores nos van a servir a nosotros para que en todo lo que conocemos como metabolismo secundario, derivemos en la formación de los principales productos de este tipo de metabolismo. Terpenos, compuestos fenólicos,
compuestos nitrogenados del metabolismo secundario, que fueron muchos de los que fui dejando a los equipos, aminoácidos aromáticos, aminoácidos alifáticos, y todo va a depender de tres rutas principales. La ruta de la metieritritol fosfato, la ruta del ácido mevalónico, la ruta del ácido málico y la ruta del ácido shiquímico, ¿vale? Entonces, estas 4 rutas van a ser las principales indispensables para que se lleve a cabo la formación de cada uno de ellos. La eritrosa fosfato y fosfonolpiruvato son ocupadas mediante la ruta del ácido shiquímico para producir o bien aminoácidos aromáticos que van a generar todos esos compuestos volátiles que se encargan de dar un aroma tan peculiar a las plantas, como compuestos fenólicos que también van a ser volátiles y también van a ayudar en muchos de ellos a la atracción de polinizadores, ¿no? Derivados de estos compuestos aromáticos y en ayuda de acetilcoenzima A, pues podemos generar aminoácidos alifáticos, y la conjunción de aminoácidos pues obviamente van a traer consigo la formación de proteínas, de compuestos nitrogenados que van a funcionar como metabolitos secundarios a lo largo del organismo, ¿no? Si bien yo les había comentado, gran parte del metabolismo secundario deriva de la acción enzimática, lo primero que se va a estar degradando pues van a ser proteínas provenientes del metabolismo primario. Dichas proteínas se van a ir partiendo, se van a ir fraccionando y van a ir generando los distintos metabolitos que conocemos y que ya nos expondrán ustedes en la siguiente clase. La acetilcoenzima A también va a derivar en 2 rutas importantísimas, que es la del ácido málico y la del ácido mevalónico. Una va a derivar en compuestos fenólicos y la otra va a derivar en terpenos. Ahorita vamos a analizar esta parte que es la que me correspondió a mí exponer y que les va a servir precisamente de ejemplo. El piruvato y la 3-fosfoglicerato se van a ir en su mayoría hacia la ruta de la metieritritol fosfato y van a generar terpenos. Entonces, cada una de las exposiciones que les dejé representa a uno de los grupos de mayor importancia en cuanto a metabolitos secundarios. Cada uno de ellos va a utilizar una ruta distinta y cada uno de ellos probablemente va a utilizar un precursor completamente distinto. Eso es en lo que quiero que se enfoquen y eso es parte importante de su exposición. ¿Qué ruta utilizan? ¿Quién es el precursor? ¿De dónde derivan? ¿Cuáles son sus principales usos? ¿Cuáles son sus principales actividades dentro del metabolismo de la planta? ¿Vale? Y ahí está. ¿Dudas de esto, jóvenes? Hoy andan muy dormidos, los dejó anonadados el examen, ¿o qué pasó? No, profe, todo bien. Todo bien. Los noto tristes. ¿Será porque vi muchos 4 y 5? Espero que no. Pues bien. Ay, denme un segundo. El primer grupo de metabolitos secundarios que vamos a ver es el de los terpenos. Es uno de los, bueno, todos los grupos son extensísimos. Sin embargo, la clasificación de estos compuestos es muy variada. A los terpenos o isoprenoides, también lo pueden encontrar así, son moléculas secundarias que han sido derivadas a partir de un compuesto en particular que se denomina el isopentenil difosfato. Es este que tienen acá. Es una molécula de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, obviamente con 2 fosfatos, de ahí el que tenga 2 P's al final, el IPPP, o isopentenil difosfato. Se clasifican de acuerdo estos terpenos a las unidades de isopreno que haya. Es decir, que este isopentenil difosfato regularmente suele perder estas 2 colitas de fosfato. Se queda únicamente como esta molécula que vemos acá, que es el isopreno, y se va a ir pegando una a una de acuerdo a distintas rutas para ir generando las distintas variedades de terpeno que tenemos en el metabolismo secundario. Los monoterpenos, que son formados por 2 unidades de isopreno, los esquiterpenos, que se forman por 3 unidades, diterpenos por 4, triterpenos por 6, tetraterpenos por 8 y politerpenos por arriba de 8, ¿no? Es decir, una gran cantidad de unidades isopreno. Ojo,
No porque lean monoterpenos quiere decir un isopreno, no porque lean diterpenos quiere decir dos terpenos. Pongan atención en cuántas unidades se están formando cada uno de ellos. Este grupo es característico porque aquí se encuentra la mayoría de todos los aceites esenciales de las plantas que tienen este aroma cítrico, el limonelo, el alcanfor, los metabolitos que le dan el aroma a las naranjas, a las mandarinas, a la lavanda, a los pinos, eso que con lo que trapean su casa. Ese aroma tan peculiar proviene precisamente de la formación de un terpeno. Suelen ser arrastrados en forma de aceite, suelen ser bastante aromáticos y se ocupan bastante hoy en día en la industria de cosméticos, en la industria de la limpieza, pero bien en cuanto a la planta suelen funcionar más como atrayentes para polinizadores y atrayentes para dispersores. Tenemos todo un mundo de ellos, ya iremos viendo cuáles son los principales. También aquí en los isoprenos, si recuerdan a las clorofilas se encontraban ancladas por una cola de fitol ¿cómo se llama? A la bicapa de los lípidos. También tiene que ver con esa cola de fitol, con la formación de un metabolito secundario. Las giberelinas tienen que ver con los terpenos. También las giberelinas son reguladores de crecimiento derivados de los terpenos. Las plastoquinonas, las ubiquinonas, los fitoesteroles, provienen de los terpenos. Entonces, a pesar de que los vimos en distintas unidades, como las giberelinas, la cola de fitol, no fueron considerados en aquel momento como parte del metabolismo secundario, porque eran elementos bastante indispensables para que se llevase a cabo el metabolismo primario, ¿no? Entonces, al igual que como lo vimos en la fase oscura y la fase luminosa, en esta cuestión del metabolismo secundario y el metabolismo primario, pues uno va a depender del otro. Que exista un metabolismo secundario va a dar una estructura en algunos casos al metabolismo primario y a que éste esté funcionando de forma adecuada. Entonces, se mantienen en constante interacción, se mantienen funcionando de manera equilibrada y uno le brinda el sustrato al otro para que se pueda llevar a cabo. Entonces, vamos a esta cuestión de la clasificación. Yo les había comentado que la mayoría de los terpenos provienen de un isopreno, que derivan de la síntesis de esta pequeña molécula que habíamos visto. Y en la primera ruta, en esta que estaba acá, yo les había dicho, los terpenos provienen de dos rutas principales distintas, el ácido mevalónico y la ruta del metiltritol fosfato, ¿vale? Esta de acá, la MEP. Entonces, eso es lo que está plasmado acá, la ruta del mevalonato y la ruta del metiltritol fosfato. Entonces, aquellas que utilizan la ruta del mevalonato es porque derivan de la acetilcoenzima A que obtenemos nosotros a partir del ciclo de Krebs. Entonces, esa acetilcoenzima A se transforma, en ácido mevalónico y ese ácido mevalónico da este precursor del cual hablábamos, el isopentenil difosfato. Recuerden la molécula que les puse en esta imagen de acá. Entonces deriva o se sintetiza a través de acetilcoenzima A. También la podemos obtener a través de la ruta de la metiltritol fosfato, ya sea por la acción de gliceralilo 3-fosfato o de piruvato, que es estar hablando del ciclo de Calvin o bien de la glucólisis que se pudo haber llevado a cabo, ¿no? Eso va a derivar en metileritritol fosfato. Y eso puede derivar entonces en dimetilamil difosfato, que si vemos la molécula es exactamente lo mismo, o sea, isopentenil y dimetilamil, dimetilalil es lo mismo, solamente que está cambiando la posición de este doble enlace. Una está entre el carbono 1 y el carbono 2 y otro está entre el carbono 2 y el carbono 4, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, tenemos una molécula muy similar.
al isopentenil difosfato y esto puede derivar en cada uno de los terpenos que conocemos nosotros. Si lo que se transforma en la primera ruta es geranil difosfato, lo que vamos a obtener es un monoterpeno. Si el precursor es farnesil difosfato, obtenemos ya sea un sesquiterpeno o un triterpeno. Y si el precursor es geranil difosfato, geranil difosfato, lo que obtenemos es un diterpeno o un tetraterpeno. Entonces, a pesar de que todos derivan del isopentenil difosfato, tienen pequeños intermediarios que van a derivar en el tipo de terpeno que se va a generar, ¿no? Obviamente, pues todo está en relación con lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Si tienen una unidad isopreno, se van a considerar como monoterpenos. Si tienen 2 unidades, pues ya serán diterpenos o triterpenos, ¿no? Y eso va a estar en relación con la cantidad de isoprenos que van pegando. Entonces, geranil difosfato, monoterpenos, farnesil difosfato, sesquiterpenos y triterpenos, geranil difosfato, diterpenos o tetraterpenos. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de cada uno de ellos? Los monoterpenos son los más sencillos, yo les había comentado, suelen ser 2 unidades de isopreno. Si cada una de las unidades tiene 5 carbonos, pues tenemos compuestos de 10 carbonos y van a derivar del geranil difosfato. En este grupo van a destacar gran parte de estos compuestos aromáticos que yo les comentaba. El limonelo, el mentol, el timol, el alcanfor, que tiene una acción antiséptica y expectorante como uso en humanos, pero que tienen la idea de atraer en su mayor medida a polinizadores y a dispersores. Entonces, otros tantos como los que surgen en la... ¿Cómo se llama esta planta que se ponen cuando van a campo para que no se les peguen los mosquitos? Recuérdenmelo. Ya se me olvidó cómo se llama esta planta. ¿Siguen vivos? Miren, aquí está, pero ya se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita lo recuerdo. Entonces, van a constituir las conocidas esencias naturales y van a ser importantes para la industria y para la atracción de polinizadores. Suelen ser compuestos bastante sencillos con un anillo aromático, que es precisamente aquel que les va a dar esta capacidad de tener un buen aroma, de ser un buen atrayente. Y la planta suele sintetizarlos para esta situación, ¿no? Para atraer a un polinizador o bien atraer a un dispersor. Los esquiterpenos son compuestos de 15 carbonos derivados del farnesil difosfato. Van a presentar estructuras ya sea cíclicas o acíclicas. Es decir, se pueden comportar como la colita de fitol que teníamos en la clorofila, o esta estructura se puede ciclar para formar una estructura un poquito más compleja. Lo que los va a diferenciar es que van a tener en el último carbono inserciones ya sea de hidroxilo, de cetona o de carboxilo, que va a ir dotando de cada una de las cualidades de este tipo de compuestos. Entonces van a ser caracterizados por ser compuestos lipófilos, yo les había comentado, suelen ser arrastrados por aceites, suelen poderse diluir en ácidos grasos, van a ser volátiles para permitir la atracción y el característico aroma, como el farnesol, que es una esencia natural, y el ácido abscísico, ¿no? El ácido abscísico, si recuerdan, no es un metabolito secundario que utilicen las plantas como esencia. El ácido abscísico, les comentó el profe César, sirve para señalizar la senescencia de algunos órganos para permitir el desprendimiento de hojas, el desprendimiento de frutos, muchas veces el precursor de la síntesis de etileno para que se lleve a cabo estos procesos de maduración en una planta. Entonces, se suele ocupar dentro del organismo también como un atrayente. Y aquí está la plantita que les decía, que ya se me olvidó su nombre, ¿ustedes lo recuerdan? Esta de aquí en medio, que se untan su aceite cuando van a campo para que los mosquitos no se acerquen.
Ay, ¿cómo se llama? De citronela, ya me acordé. ¿Siguen vivos, jóvenes? Sí, profe, aquí Sí, estamos. profe, pero no sabía cómo se llamaba la planta. Se llama citronela. Es el responsable, los esquiterpenos, del aroma de la mayoría de las flores, de las rosas. Ahí está una violeta imperial. Entonces, este aroma que ustedes detectan en las rosas es derivado precisamente de un sesquiterpeno. ¿Vale? Déjenme ver si no me falta algo aquí. Por ejemplo, aquí también el gingibereno es un sesquiterpeno que es aquel que le da el sabor y el aroma al jengibre. Aquellos que les encanta hacerse su té de jengibre o echarle jengibre al champú para mantenerse jóvenes, es debido a un sesquiterpeno. También tenemos en este caso algunas fitoalexinas que actúan como respuesta frente a patógenos. Entonces, cada vez que se va haciendo un poquito más complejo el asunto de estos terpenos, se suelen obtener productos o compuestos que están actuando con mayor complejidad en algunas plantas, ¿no? Entonces, vamos a ello. También tenemos a los diterpenos. Yo les comentaba, conforme aumentan en tamaño, se hacen un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque aquí surgen metabolitos que ya son de importancia médica para nosotros. Son compuestos de 20 carbonos derivados del geranil difosfato. Muchos de ellos pueden formar alcaloides diterpénicos, como la conitina, que se encuentra en las resinas de algunas gimnospermas. También el ácido resínico, abiético y agabático, ¿no? La conitina es una sustancia sumamente tóxica, es una sustancia que la encontramos en esta plantita, en Aconitum napellus, y que se bastan 2 miligramos de una dosis de aconitina para matar a una persona. Entonces, muchas especies suelen resultar tóxicas para los mamíferos, pero la idea no siempre ha sido matarnos, ¿no? La idea es evitar ser consumidos por este tipo de herbívoros. Entonces, esta especie suele sintetizar este diterpeno, que es bastante tóxico. Y esta planta ha sido muy estudiada para intentar extraer compuestos activos que sean de importancia médica debido al tipo de acción que suele tener este tipo de metabolitos. Entonces, de la conitina también han derivado compuestos como mesaconitina, y que al final suelen tener la misma situación en un organismo mamífero, suelen terminar con su muerte, ¿no? Y también hay metabolitos de importancia fisiológica aquí, como las gibrelinas, las colas de fitol, los tocoferoles y las fitoquinonas, que están precisamente o específicamente en el grupo de los diterpenos. Hablando de las resinas, el ácido resínico, el abiético y el agabático, pues en la mayoría de los casos sirven para cubrir la herida posterior a que se formó una lesión. Ustedes lo han visto. Van a campo, golpean un arbolito, un pino, y comienzan a secretar esta resina derivadas del floema, ¿no? Regularmente estas resinas van cargadas de metabolitos secundarios que les sirven en el momento en el cual se lleva a cabo la lesión para cubrir la lesión, para evitar que entre el aire. Recuerden que si se forman burbujas de aire, tenemos problemas con la cavitación y el embolismo, y para de igual manera al formar esta cobertura impedir que exista este intercambio entre el medio externo y el interno, y evitar que se formen enfermedades, ¿no? Si llega a caer alguna espora de un hongo, si llega a caer una bacteria por en medio, regularmente suele ser atacado por estos metabolitos secundarios y evita que crezcan, ¿no? Muchas de estas especies ustedes las ocupan mucho en sus leaks de primero y segundo y tercero para intentar hacer extractos, ¿no? Y que tengan cierta actividad microbiana o antimicrobiana o
o antifúngica y estas cuestiones. Entonces, cada una de las especies vegetales va a poseer de metabolitos secundarios distintos con el fin de evitar la entrada de patógenos hacia su organismo. Y el último grupo es el de los triterpenos, que van a ser compuestos principalmente de 30 carbonos procedentes de la dimerización del farnesildifosfato. Y aquí vamos a encontrar esteroides de 18 a 29 carbonos, cardenólidos y saponinas. En este grupo de los cardenólidos resulta ser un grupo de igual importancia médica y llevan ese nombre precisamente porque el consumo de este tipo de sustancias altera el ritmo cardíaco, ya sea lo disminuye bastante o lo acelera o genera taquicardias, ¿no? Entonces, muchos, y lo van a ver a lo largo de sus exposiciones, muchos metabolitos secundarios, sin importar si son terpenos, fenoles, alcaloides, se logran clasificar en el grupo de los cardenólidos porque ocasionan alteraciones al ritmo cardíaco en caso de ser consumidos. Entonces, en este grupo de los triterpenos tenemos a cardenólidos glucósidos, que son compuestos que van a tener azúcar, y muchas veces suelen dar un sabor dulce a las plantas que lo contienen. Y no porque la planta sea dulce significa que es buena, sino en muchos casos se han dado intoxicaciones, se han dado muertes en este tipo de situaciones porque la gente consume plantas que poseen una gran cantidad de cardenólidos y no lo saben, entonces van a parar al hospital y se mueren, ¿no? Suelen tener un sabor amargo y son extremadamente tóxicos para animales superiores. Hay otros tantos que sí se logra identificar el sabor amargo. Obviamente ustedes saben que si es amargo mejor no lo consuman, así como la cerveza porque los puede matar y por eso son de gran importancia médica. Entonces, las saponinas son estas moléculas que suelen generar jaboncito, que suelen generar espuma cuando las batimos, y seguramente ustedes todos han estado en contacto con ellas, ¿no? Su mamá los manda por pepinos a la recaudería y después le dice, ayúdame a preparar la comida, vas a pelar los pepinos y por alguna razón todos le cortan la punta al pepino y lo comienzan a frotar, ¿no? Y les dice, ¿por qué lo frotas? No, pues para que sepa mejor o para que no sepa amargo, para que no sé cuántas cosas, ¿no? Pero sin importar si funciona o no funciona su actividad de frotar el pepino, esa pequeña espuma que se va generando en esta planta, pues es derivado precisamente de saponinas. Las saponinas son metabolitos secundarios y hay plantas que tienen una gran cantidad, ¿no? Como la sábila, ustedes lo ocupan mucho las mujeres o la industria del cosmético en los shampoos, porque suele tener una gran cantidad de saponinas. Entonces, inclusive ustedes a veces van al campo, van a zonas rurales y la gente suele ocupar este tipo de plantas para lavar la ropa, para lavarse el cabello, para generar espuma y limpiar sus utensilios, ¿no? Entonces, esas saponinas o gran parte de ellas están en el grupo de los diterpenos. Les comentaba, no todos son exclusivamente terpenos, porque en el grupo de los cardenólidos y de las saponinas también entran otros metabolitos secundarios que tienen esa misma actividad, pero los encontramos en este pequeño grupo. ¿Alguien recuerda esta planta? ¿En algún lugar la ha visto? La Convallaria majalis es una especie proveniente de Europa. Es originaria de esa región del mundo, pero se vende muy bien en Norteamérica y en algunas partes de nuestro país como planta ornamental. Le llaman lirio de la montaña, le llaman sapito, creo, garra de oso, tiene distintos nombres. ¿Alguno de ustedes vio la serie de Breaking Bad en algún momento de sus vidas? No, profe, todavía no. Úchalas. Pues ahí luego cuando la vean les platico.
No, no es cierto. Hay un capítulo en el cual una de las actrices secundarias se intoxica. Piensan que se quedó ahí porque consumió más drogas de las necesarias, pero se dan cuenta de que no, de que llegó al hospital porque consumió un metabolito secundario. Al principio piensan que es una semilla de ricino, porque el ricino también ocasiona situaciones similares a la convalotoxina, pero después se dan cuenta de que no, que uno de los protagonistas se la dio intencionalmente para mandarla al hospital y favorecer ciertas situaciones en la serie. Entonces les iba a poner un video, pero como no la han visto, se las estaría quemando. Entonces nada más, si algún día de sus vidas van a ver Breaking Bad, pues se van a encontrar con esta planta, ¿no? Es un cardenólido eh, asociado a la planta que crece o que se sintetiza a lo largo de todo el organismo, tanto en raíz como en el tallo como en la flor. Y se han dado muchos casos de intoxicación con esta especie porque hay otra especie muy similar a ella, solamente que cambia un poquito la forma de la flor, que se utiliza para el consumo humano en Europa. Entonces la gente va a colectar las flores para consumir y se equivoca de planta y se intoxica y va a parar al hospital. Entonces, lamentablemente la planta tiene toda esta toxina a lo largo de todo su cuerpo, desde la raíz hasta las flores, y si lo consumen, pues te puede llevar a complicaciones, ¿no? Les comentaba, es un cardenólido, disminuye el pulso cardíaco y puede ocasionar paros al miocardio si la consumen. Hay que tener mucho cuidado con esta unidad, siempre se los digo. Ustedes son biólogos y muchas veces se consideran expertos en esta situación. Entonces, se les hace bastante sencillo probar este tipo de metabolitos sin la supervisión de un adulto. Entonces, ha habido muchos casos de compañeros suyos que intentan probar estas situaciones y que van a parar al hospital o que no la cuentan y terminan en la ofrenda de Iztacala, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el consumo de este tipo de sustancias. Y más cuando veamos lo de los alcaloides, ya les platicaré más al respecto. Existen terpenos que a pesar de ser considerados o entrar dentro de la clasificación de metabolitos secundarios, también pueden ser considerados como metabolitos primarios, de acuerdo a su gran importancia y función dentro del metabolismo primario, que es lo que ya les había comentado, ¿no? Las gibberelinas forman parte del grupo de los diterpenos. Sin embargo, van a estar implicadas en procesos de floración, en procesos de alargamiento de los órganos, en procesos inclusive de germinación de semillas. Entonces, precisamente por estas situaciones que no se clasifican como un metabolito secundario. Los esteroles son derivados también de triterpenos y van a ser componentes esenciales en membranas celulares, y se van a encargar de estabilizar la interacción entre los fosfolípidos, ¿no? Entonces, recuerden cuando estuvimos viendo estas unidades que les decía, es que tiene un grupo esterol, ¿no? Que implicado en la membrana lipídica o en la membrana celular o en todas estas estructuras que estuvimos viendo, también es un metabolito secundario que es de gran importancia en el metabolismo primario. Los carotenoides, todos aquellos que vimos, dan tonalidades entre el rojo, el anaranjado y el amarillo, estos que brindan el color a los frutos y a muchas de las flores, a las zanahorias, las papayas, las calabazas, los jitomates, los mangos, las ciruelas, a muchas semillas, a la cúrcuma, a un sinfín de frutos y de estructuras en la planta, a pesar de que también tiene una función como vitaminas. Ya habíamos comentado esta situación del alfa caroteno, el beta caroteno, del golden rice y estas situaciones también son importantísimos en el metabolismo primario, ¿no? Como protectores frente al daño por luz, como disipadores de la energía lumínica o
o en el famosísimo ciclo de las xantofilas, ¿no? Que habíamos platicado en algún momento. Entonces, los terpenos suelen funcionar como toxinas disuatorios para la herbivoría, ya sea de insectos o mamíferos, piretroides de las hojas, por ejemplo, en las flores de crisantemos, muestran una gran actividad insecticida. Muchas veces estos terpenos son utilizados con esta situación, como les comentaba en el repelente que utilizan cuando salen al campo, regularmente suelen tener citronela, que es una sustancia que por alguna razón resulta repeler a algunos insectos. Para evitar que consuman a la planta, para evitar que menguen su actividad fotosintética o bien que consuman los primordios florales o los primordios vegetativos para evitar que ésta termine por reproducirse de forma adecuada. Entonces, también por eso lo ocupan las plantas como repelentes. Y ya, ¿tienen dudas de esto, jóvenes? No, profe, sin dudas. Todo bastante claro, ¿no?